Continuamos con esta perspectiva que estamos mirando desde la posición en donde el Señor nos ha puesto. En el libro de Efesios vimos la semana pasada que efectivamente nosotros en Él tenemos una posición espectacular, es decir, todo lo que Él ha alcanzado realmente es todo lo que nosotros ya hemos alcanzado. Lo que Él ha alcanzado no es algo que nosotros tenemos que alcanzar, sino es algo que tenemos que experimentar. Y ahí está la gran diferencia entre intentar nosotros hacer algo desde nuestro lado, ¿verdad? O simple y sencillamente recibir la vida y la victoria que ya nos corresponde en Cristo Jesús. Y esto nosotros lo logramos por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la Escritura es muy clara en comentarnos que en esta nueva vida, ¿verdad? Nosotros recibimos todo lo que el Señor es por medio de la fe, no es por medio de obras. Porque no hay un solo hombre que sea calificado para efectivamente poder ganar el favor de Dios por su propia justicia. Y esto en el viejo hombre, lamentablemente, ¿verdad? Es una realidad. Nosotros normalmente nos ganamos por méritos, ¿verdad? El amor, el aprecio, la consideración, el cariño y los premios, ¿verdad? Pero en la nueva criatura, en el nuevo hombre, nosotros recibimos todo lo que nuestro Padre es por medio de la fe. Una de las características principales de la nueva creación y de la nueva criatura es que tiene fe. Fíjese, nos habla la Escritura de que el Espíritu manifiesta, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿verdad? Algo que produce el Espíritu Santo es fe. Y es por eso que la fe de Él, no la fe vieja, la fe fingida que nosotros normalmente tenemos en el viejo hombre, sino la fe de Él es la que tiene que hacer realidad todo lo que Él es en usted y en mí. Entonces, es muy importante entender que estamos íntimamente unidos a la victoria de Cristo. Y la victoria de Cristo es la victoria que Él ya ganó. La victoria de Cristo no es más que la vida de Cristo, ¿verdad? Habiendo sido probada en todo sentido, y aún habiendo resucitado y estando hoy en la diestra del Señor, en la cual usted y yo nos encontramos. Esto es lo que hemos estado viendo, todo lo que ya hemos recibido en Cristo, toda la bendición que efectivamente desde antes de la fundación del mundo ya hemos recibido, todo lo que Cristo ha hecho por usted y por mí, desde antes de la fundación del mundo, en donde Él nos conoció previamente, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Es tan importante entender esto que ahora estamos glorificados juntamente con Cristo en la posición en la que Él está, en la diestra del Padre. Y lo nuestro es comenzar a recibir, y lo nuestro es comenzar a experimentar lo que ahora nos corresponde en Cristo. Estamos ciertos cuando nosotros decimos que la historia de Cristo, que es una historia eterna, es su historia. Pero el comienzo de su historia con Cristo arranca justamente en la cruz del Calvario, en donde Él, ¿verdad?, que creó al hombre en el huerto de Edén, en esta primer creación, Él ahora da fin a este hombre en la cruz del Calvario, y ahí es donde somos unidos, ¿no es cierto?, con Cristo, usted y yo, en esta vieja creación, para dar fin a nuestra vieja creación. Pero desde ahí en adelante comienza la vida de resurrección, que es la eternidad que nosotros tenemos para que podamos probar usted y yo todo lo que nuestro Señor maravilloso es. Así que ahora nos encontramos en esta perspectiva. Esta es una perspectiva espiritual real que usted la va a poder comenzar a descubrir en usted mismo en la medida en que usted se mantenga firme en las buenas noticias del Evangelio, en la palabra verdadera del Evangelio. Esta es la lucha espiritual que usted y yo tenemos. Esta es la verdadera batalla de la fe, en donde usted y yo tenemos que mantenernos firmes, ¿verdad?, en Cristo Jesús, en la victoria que Él ya nos ha dado. Es que nosotros siempre arrancamos, ¿no es cierto?, en una posición de descanso. Hoy nuestra posición es la posición de Cristo. La Escritura dice que a Cristo le ha sido puesto por sobre todo poder, sobre todo señorío, por sobre todo principado y sobre toda cosa que se nombre en los cielos y la tierra. Es decir, el poder del Señor, ¿verdad?, ha puesto bajo sus pies
todo absolutamente a Cristo. Y esa es nuestra posición, de tal manera de que no hay nada en este mundo, ¿verdad? Ni en la vieja creación, ni en la nueva creación, ¿verdad? Que efectivamente pueda de alguna manera ser más grande que la victoria que nuestro Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Y hoy nosotros podemos comenzar a comprobar esa victoria. Y fíjese, qué mejor campo para comprobar esa victoria cuando nosotros nos vemos abocados a problemas, a luchas, a dificultades, a tentaciones y a tantas circunstancias que hoy usted y yo tenemos que enfrentar en la vida. Justamente ese es el campo en el cual hoy podemos probar que la vida que tenemos es una vida victoriosa y es una vida poderosa. Ciertamente va a haber una lucha, ¿verdad? Pero la lucha es básicamente, ¿verdad?, de la carne por tratar de seguir manteniendo la preeminencia, ¿verdad? Y la lucha es la del espíritu para que usted se mantenga en la victoria que Cristo ya le ha dado. No olvidemos que la carne lo que hace simple y sencillamente es obedecer al primer hombre caído, mientras que el espíritu lo que hace es obedecer al nuevo hombre, a Cristo mismo, en esta nueva vida maravillosa y poderosa que usted tenemos. Entonces, el Señor primero nos dice que nosotros debemos sentarnos en Cristo. Sentarnos en Cristo es descansar en Él. Descansar en Él es recibir todo lo que usted y yo somos en Él. ¿Para qué? Para que una vez que hayamos cargado baterías, una vez que el Espíritu efectivamente haya llenado nuestro espíritu, nuestra mente, ¿no es cierto?, nos haya llenado con su fe, con su poder y con su grandeza, ahora sí nosotros vamos por decantación a poder expresar y manifestar la vida de Cristo. Y para poder realmente dar frutos de una vida justa, de una vida sana, de una vida santa, es necesario el que usted y yo primero estemos llenos de Él, vivamos en el Espíritu. La única manera de poder expresar y manifestar las obras de Dios y la vida de Dios es que usted y yo vivamos en una vida en el Espíritu. Y esto es lo que el Señor nos quiere enseñar. A veces nosotros hemos, desde una perspectiva religiosa, entendido que la vida en el Espíritu tiene que ver con temas raros, tiene que ver con ciertamente hablar en lenguas, tiene que ver con tener necesariamente episodios internos en los cuales yo pueda estar viendo cosas sobrenaturales, en donde yo pueda estar viendo milagros, en donde yo... No. La vida en el Espíritu es efectivamente la vida de la nueva vida que está en mí hoy, de la cual yo puedo echar mano todos los días. ¿Y cómo yo me introduzco a esa vida? Es por medio de la fe. Es por medio de, efectivamente, tomar en cuenta, dar crédito permanente y continuamente a lo que el Señor dice que ha hecho por mí, a la posición en la cual me encuentro en Cristo Jesús y apropiarme de aquello que Él ha hecho efectivamente a mi favor. Entonces, después de que en el libro de Efesios, en los capítulos 1, 2, 3, vemos toda la obra que el Señor ya hizo a nuestro favor. Es decir, arrancando cuando Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo fue hecho. Después la Escritura nos muestra que efectivamente nosotros fuimos sentados juntamente con Cristo, ¿verdad? Y ahí la Escritura nos muestra que a Cristo le ha sido sometido todo poder, todo señorío, toda hueste espiritual de maldad, toda circunstancia y toda situación en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, o sea, en todas partes. Es decir, y esa es la posición en la que usted y yo nos encontramos, es decir, somos imbatibles, pero no somos imbatibles porque yo soy imbatible, no, somos imbatibles porque la vida del imbatible está en nosotros y esa vida es la que hoy tú puedes alcanzar. Cuando yo soy lleno de esa vida, cuando yo estoy recibiendo cada día la abundancia de la gracia y el don de la justicia, porque esto es algo que hay que recibir permanente y continuamente, allí sí, miren, yo llego al capítulo 4, en donde el apóstol, bajo la figura de que nosotros ya estamos viviendo la vida en el Espíritu, él dice, versículo 4, capítulo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Ahí recién comienza efectivamente a venir la lógica de que la consecuencia de estar lleno de esa vida, efectivamente lo que hace es que yo ande de una manera determinada, al punto que el apóstol aquí dice, os ruego, es decir, ya tienen todo lo que necesitan, tienen la vida poderosa
para simple y sencillamente echar mano de esa vida. Por lo tanto, os ruego que andéis, ¿verdad? Como es digno de la vocación con la que fuiste llamados. Entonces, lo primero que queremos ver es que para que nosotros podamos andar como la Escritura y como la palabra del Señor nos muestra o desea, agradándole al Señor en todo sentido, primeramente nos tenemos que llenar. Si no estamos nosotros permanentemente en este proceso de entender que nuestra vieja creación ha sido crucificada juntamente con Cristo, que nosotros hemos sido sepultados juntamente con Cristo, que todas las cosas viejas pasaron, que yo ya no pertenezco a esa vieja humanidad, pero que efectivamente también juntamente con Cristo yo he sido resucitado y que estoy sentado con Él y que he recibido todas las bendiciones, y lo único que yo necesito hacer ahora es recoger las bendiciones espirituales, las bendiciones que por decantación vienen a mi alma y las bendiciones que por decantación vienen a mi cuerpo y a todo lo físico. Porque la vida que nosotros tenemos hoy trasciende lo espiritual, trasciende lo anímico, trasciende lo físico. Entonces esa es la vida que está por sobre cualquier otra cosa. La vida que tú tienes ahora en tu espíritu es la vida que ha creado todas las cosas. Ese fue el propósito de Dios cuando te hizo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es que yo quiero que ustedes sean de mi misma especie. Y ahora nosotros, ya que somos hijos de Dios, ya que Él efectivamente nos engendró por el Espíritu Santo y ahora Cristo se está gestando en usted y en mí, entonces ese nuevo hombre, esa nueva criatura obedece, ¿verdad?, a esa palabra preciosa cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hoy usted y yo tenemos acceso y revelación para saber cómo el Señor efectivamente iba a hacer que usted y yo seamos imagen y semejanza de Dios. Fíjese que no se refiere al viejo hombre, porque el viejo hombre ya ha sido crucificado. La vieja creación ha sido terminada por el Señor. Así como la vieja creación arrancó en Adán, ahora la terminó en Cristo en la cruz del Calvario. Ahí terminó nuestro viejo hombre y nuestra vieja creación. Gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él tenía que darme un nuevo comienzo. Y un nuevo comienzo no era darme una nueva oportunidad en el viejo hombre, sino terminar con el viejo hombre y darme una nueva oportunidad en el nuevo hombre, en Cristo Jesús, para que ahora efectivamente el propósito por el cual Él nos creó a usted y a mí se haga real en nuestro Señor y en nuestro Salvador Jesucristo. Este es el regalo que usted y yo tenemos para que lo disfrutemos. Esto no es algo que usted consiga, esto no es algo que usted logre, esto no es algo que tenga que ver con sus méritos, con cómo usted se comporta, con sus resoluciones, con su fuerza de voluntad, con su fuerza de carácter, con sus gustos o con sus disgustos. No, esto tiene que ver con que usted comience a recibir revelación de la nueva vida que está en su corazón para que eche mano de esa vida y comience a disfrutar la bondad, la bendición y todo lo que nuestro Señor maravilloso es. Entonces, una vez que yo estoy en la posición, ¿verdad?, que el Señor quiere que esté recibiendo todo lo que Él me ha dado, allí sí el apóstol dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. La única manera como nosotros vamos a poder caminar, ¿no es cierto?, como dignos del llamamiento que hemos tenido, como dignos de la vida que Dios demanda de nosotros, es que la vida que Él ha puesto en nosotros se manifieste, ¿verdad?, para nosotros mismos y para Él. No hay ninguna otra posibilidad. ¿Y cómo nosotros podemos andar así? Pues simple y sencillamente recibiendo todo lo que Él ha hecho para nosotros. Esto es lo que yo decía hace un minuto, que nosotros todos los días de nuestra existencia debemos recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Eso está en Romanos. Dice que nosotros recibimos permanentemente, o a los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, efectivamente les va a venir toda esta bendición permanente y continua. Así que es un tema de recibir. En el nuevo hombre, en la nueva creación de Dios, nosotros recibimos, creemos, recibimos. Y Él se goza porque el Señor es el dador de todo. No olvidemos que Él no es escaso en nada, Él es abundante en todo. Y mientras Él más da,
más crece lo que tiene. De tal manera de que él se goza en que sus hijos y en que su creación maravillosa, ¿verdad? Efectivamente pueda recibir todas las bendiciones que él es. Después, por ejemplo, en el capítulo 4, que hay que leerlo bastante, no vamos a leer todo, pero normalmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo leo a partir del capítulo 4 y dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, y dice, por ejemplo, el versículo 3 dice que andéis con toda humildad y con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que andéis como un cuerpo, como un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, que andéis como un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, aquí nos dice que, por ejemplo, andemos con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo nosotros, en nuestra vieja creación o en nuestro viejo hombre, podemos sacar eso? Cuando nosotros, antes de ser humildes, somos absolutamente orgullosos. Nuestra naturaleza adámica, nuestro primer hombre, es una naturaleza en la cual efectivamente prima el orgullo, no la humildad. ¿Sí? Todo hombre es en Adán orgulloso. Aún muchas veces nosotros somos orgullosos de nuestra humildad en Adán. Es decir, nosotros confundimos humildad a veces con pobreza. Confundimos humildad con simple y sencillamente contentarnos con una u otra cosa, pero a veces lo hacemos básicamente por decisión propia. Confundimos humildad con no ser agresivo con los demás. Pero muchas veces inclusive esa humildad nosotros la sacamos como nuestro orgullo. Ah, mira qué humilde que yo soy. Y ahí sale otra vez tu ego. Entonces en nuestro viejo hombre es imposible que seamos humildes. ¿Por qué? Porque la naturaleza del viejo hombre adámico, la que fue crucificada, es orgullo. La naturaleza de ese hombre no es humildad. Pero sin embargo en el nuevo hombre, ¿verdad? La naturaleza del nuevo hombre es humilde. ¿Qué significa? Que el nuevo hombre, que la nueva criatura no tiene ego, no es egoísta, no es orgullosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza de nuestro Padre, ¿verdad? Es una naturaleza de dar, de amar, de querer, de repartir y de dar bendición. La naturaleza de nuestro Padre no se goza en conseguir cosas, no se goza en que de alguna manera se basa en logros propios o particulares, tomando en cuenta que los demás no tienen lo que yo he podido lograr. No, la naturaleza del Señor se goza en compartir todo lo que Él es. Por eso es que Él da permanente y continuamente. Y en Él no hay ego, porque no hay nada más alto que Él. Es decir, la vida que tú tienes ahora en tu espíritu, que es lo que nos está mostrando este versículo, ¿verdad? Es una vida que es totalmente humilde. Es una vida totalmente mansa. Es una vida que es capaz de soportar con paciencia todas las cosas. Es una vida, ¿verdad?, que ama, ¿verdad?, a los demás. Es una vida que se basa 100% en el amor. Es una vida solícita en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es una vida que reconoce que pertenece a un cuerpo, que reconoce que pertenece a un espíritu. Es una vida, ¿verdad?, que efectivamente guarda la esperanza permanente y continua de lo que es Cristo dentro de ella misma. Entonces, esta vida es la que se va a comenzar a manifestar por decantación, por una expresión y manifestación espontánea, no porque tú estés tratando de ser manso, tratando de ser humilde, porque no eres ni manso ni humilde. Tú puedes tratar de ser manso hasta un punto, pero habrá alguien o habrá algo en un momento determinado que saque a luz tu ira o saque a luz tus pensamientos. Lo que hacemos es represar y reprimir nuestros resentimientos, nuestra ira y nuestro enojo. Eso no significa que seamos mansos. Eso significa que estamos de alguna manera intentando ser lo que no somos. A eso es lo que la Escritura llama la fe no fingida, o la fe fingida, perdón. Porque la fe fingida, ¿verdad?, lo que intenta es, porque dice la Escritura, el tratar de comportarse de esa manera, pero es imposible.
Porque la naturaleza de aquel que está intentando comportarse lo está demostrando que al intentar comportarse es porque no es así. Está imitando algo, está intentando de alguna manera hacer teatro de algo que no le pertenece, porque por eso es que está asumiendo un papel que no es de él. Pero en cambio la ira, el enojo, la impaciencia, eso sí es de nosotros. ¿Por qué? Porque es fácil el que nos salga a nosotros todo aquello, los malos pensamientos. Esto es algo que nos sale fácilmente. Esto es algo que vive en la vieja criatura, pero gracias a Dios que nuestro viejo hombre ha sido crucificado, que ha sido sepultado y ha sido exterminado por nuestro Padre en Cristo Jesús nuestro Señor. Y allí es donde cuando salga nuevamente, ¿no es cierto?, esta conducta, esta manera de ser, cuando salga, ¿qué es lo que va a suceder? Pues nada, simple y sencillamente lo que va a suceder es que nos vamos a dar cuenta de quiénes somos, pero cuando sale la vida de Cristo nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, la realidad de la nueva creación. Si nos sale la ira, si nos sale el enojo, si nos sale la impaciencia, es simplemente para que ya nosotros no aceptemos que somos aquello, no para que nos desmoralicemos o ahora sí hagamos lo mejor que podamos para cambiar. Eso es un error. ¿Por qué? Porque el Señor nunca quiso que el viejo hombre cambie. El Señor lo que quiso básicamente es que el viejo hombre y la vieja creación sea sepultada juntamente con Cristo para que usted y yo juntamente con Él podamos nuevamente renacer. Entonces, esto de andar, hermanos, esto de andar tiene que ser la consecuencia de primero recibir. Esto es algo que te tienes que grabar en la cabeza. ¿Por qué? Porque tú espontáneamente tienes que comenzar a experimentar la expresión y la manifestación de la vida de Cristo en ti. Esa vida es buena, ¿verdad? Por naturaleza. Esa vida no necesita reprimirse como tú y yo sí necesitamos reprimirnos para no hacer malas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos básicamente es dar paso a esa vida, reconociendo que todavía hay impurezas en nuestro caminar, pero dejándole a esa vida que ha prometido que nos va a seguir lavando y limpiando, ¿verdad? Dejándole para que haga su trabajo, porque la promesa de Dios es que Él mismo va a perfeccionar la obra que comenzó en ti y en mí. Sigue siendo todo una obra de Él. Hay un versículo maravilloso que tiene que ver con la parábola de la vid y los pámpanos. El Señor nos muestra que usted y yo somos los pámpanos. Y los pámpanos, ¿verdad?, son la parte de la vid que da fruto, que da la uva preciosa, que expresa y que manifiesta, que agarra y que muestra el fruto. Y usted y yo, ¿verdad?, justamente somos los pámpanos porque el Señor nos ha puesto para que podamos dar el fruto, para que podamos ser la expresión y la manifestación del fruto de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice que cuando el Padre ve que nosotros los pámpanos comenzamos a dar fruto, es decir, no importa que todavía esté en flor el pámpano, pero el Padre que es el labrador, que es nuestro Padre, nuestro Dios maravilloso, Él ya ve que en ti, por ejemplo, está comenzando a salir la paciencia de Él, así sea muy poquita, así sea como un grano de mostaza. Ya está viendo que en ti está saliendo el amor de Él, que en ti está comenzando a dar fruto el gozo, la paz, la paciencia y todo lo que Él es. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, Él promete algo, que como ya estás dando fruto, Él mismo lo limpiará a quien al pámpano que está dando fruto para que dé más fruto. Así que de ahora en adelante, lo maravilloso de todo esto es que el mismo Padre, una vez que tú ya comienzas a dar fruto, lo único que tú tienes es que creerle a Él, porque Él dice que Él mismo nos seguirá limpiando. El trabajo de limpieza no es algo que yo hago, no es algo que yo determino. El trabajo de limpieza es algo que Él hace, es parte de la vida que Él nos ha dado. Él es el que efectivamente va a limpiar. Voy a poner una analogía tal vez muy reducida a lo que digo, pero a ver, una madre cuando tiene a un niñito de bebecito recién nacido, 2 meses, 3 meses, 4 meses y hasta que tiene un añito por ahí, ¿acaso
¿verdad? No lo cuida al punto de limpiarle aún todas las cochinadas que el niñito tiene que hacer, porque es obvio. Pero para la mamá, seguramente aún esas cosas que podrían ser para otros insoportables, sucias, yo qué sé, todas sus necesidades biológicas para la mamá, le pueden sonar y oler hasta perfume. ¿Por qué? Porque la mamá mismo, ya que engendró a ese niño en su vientre, ya que lo dio a luz y ahora lo ve con sus propios ojos, ella mismo se va a encargar de darle los cuidados necesarios para que el niño, aún en esas condiciones, ya que como es niño no sabe que todavía, ¿verdad? O no ha llegado el tiempo como para que sepa que tiene que hacer en su momento sus propias necesidades biológicas, ¿no es cierto? Las haga, pero la mamá lo entiende y lo limpia, y lo limpia, y lo limpia, y lo limpia, hasta que crezca, y obviamente el niño dejará en su momento de hacer eso por sí mismo y lo irá haciendo ya, tomando la responsabilidad, digamos, de esa situación. Pues bueno, solamente para poner una idea vaga, obviamente, pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro Padre a veces sí todavía ve que nosotros de alguna manera expresamos carne, expresamos suciedad, ¿verdad? Pero Él mismo ha prometido limpiarnos, porque Él lo sabía de antemano. Ya que puso la vida de Él en nosotros, nosotros lo que tenemos que hacer es entregarle, ¿no es cierto?, la limpieza de nuestra vida a nuestro Padre, porque Él va a limpiar, no la limpies tú, porque el momento en que tú la limpias, ¿verdad? Eso es de corto tiempo. En el momento en que tú la limpias, tú le estás dando una mano a tu Padre. Y no, Él es el que lo que va a hacer es quitar todo lo que es de Adán. De hecho, la Escritura dice, andad en el Espíritu y no proveáis para los deseos de la carne. Así es como nosotros vamos a experimentar en nuestra propia vida la vida de Cristo cada día más, más fortalecida en nuestro ser interior. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, ¿ustedes se molestan cuando satisfacen los deseos de la carne? ¿Ustedes se molestan cuando pecan? ¿Ustedes están incómodos cuando efectivamente sienten que de alguna manera han dicho, han hecho, han pensado algo que no va de acuerdo con la nueva naturaleza que tienen? Seguramente sí se sienten mal, así yo, ustedes y todos nosotros. Muy bien. Entonces, lo que nos muestra ahí la palabra del Señor es que tenemos que regresar al Espíritu. Porque cuando de alguna manera nosotros estamos pecando o estamos haciendo cosas incorrectas, ¿no es cierto? Eso está demostrando algo, que nos estamos ensuciando y está demostrando que la carne está nuevamente comenzando a hacer su parte. Pues bueno, muy bien. Porque el Señor permite que eso pase para que vengamos al Espíritu, aprendamos a vivir en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Porque finalmente el que va a hacer morir las obras de la carne, el que va a hacer morir los deseos de la carne, el que va a hacer morir las cosas que nosotros aún amamos todavía en nuestra carne es el Espíritu, si se lo dejamos. Es un trabajo que Él tiene que hacer para usted y para mí. Entonces, fíjese, el capítulo 5, también respecto de este mismo tema, que seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. Mire, ahora sí podemos ser imitadores de Dios, pero no la imitación que tiene que ver con imitar desde la perspectiva del conocimiento y entendimiento humano. Imitar es tratar de ser algo que yo no soy. Pero aquí nos dice, sed imitadores de Dios. Pero ¿cómo dice? Como hijos amados. Es decir, primero tú eres hijo amado, porque si no eres hijo amado no puedes imitar a Dios. ¿Qué significa esto? Cuando un leoncito chiquito, un cachorrito salió de la leona y sale un león chiquito, pequeñito, ese león, en la medida en que la vida del que ya tiene va creciendo en él, en la medida en que la vida que ya tiene se va fortaleciendo, él va a ser imitador real de el león padre, porque él va a llegar a ser como el león padre, porque la vida del león padre está en él. Entonces, esta es la idea central en este versículo. Esa es la idea que está aquí. Yo puedo, primeramente, como hijo amado que ya soy, tengo en mí la vida y la capacidad para poder llegar a ser como Cristo. Fíjese, en el 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la
medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la vida de hijo que tú tienes ahora en ti, hasta que tú llegues a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Cuando la Escritura dice, sed imitadores de Dios, entonces ahora yo sí puedo imitar por naturaleza, puedo ser igual, ¿verdad? Por naturaleza, ¿no es cierto? A lo que Él es. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre. Puedo ser igual a Cristo. Es decir, aquí mismo dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. ¿Cómo se puede llegar a un varón perfecto? Porque yo tengo la vida del varón perfecto. Es decir, en el viejo hombre yo podía llegar a ser el varón perfecto imposible. ¿Por qué? Porque no tenía la vida del varón perfecto. Pero en el nuevo hombre yo tengo la vida del varón perfecto y efectivamente al tener en el nuevo hombre la vida del varón perfecto, entonces esa vida simple y sencillamente va creciendo en mí. Va creciendo en mí, ¿no es cierto? Al punto en que yo voy a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y esta es la idea central cuando aquí la Escritura en el capítulo 5 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si es que yo no tengo la vida del hijo amado en mí, jamás voy a poder caminar como él anduvo, jamás voy a poder crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, otra vez, todo nos trae a que pongamos la mirada en la vida maravillosa que Cristo efectivamente nos ha dado a ustedes y a mí, que esto evidentemente es muy importante. Ahora, para ponernos en el centro de todo esto, por ejemplo, en Efesios 4:17, el Señor dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Otra vez, digamos como una especie de mandamiento, pero aquí Él requiere todo esto en la nueva persona que usted y yo tenemos, que es el Señor. Él ya no lo requiere, no lo requiere esto en la carne. Él no requiere esto en Adán. Escuche bien la idea central. Esto pues digo y requiero en el Señor. Así como Él tiene el Señor, es la vida de Cristo en Él, así también usted tiene al Señor, la vida de Cristo en usted. Esa vida de Cristo en usted es la vida que hoy va a efectivamente dar a luz todo aquello que la Escritura demanda, porque a esa vida, por naturaleza, sí que se le pueden pedir esas cosas, porque simple y sencillamente esa vida va creciendo y va a cumplir. Entonces dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Mire, otra vez, que ya no andéis. Es decir, yo ahora que tengo la vida de Cristo, efectivamente tengo la capacidad de poder decir, ya no voy a andar como el viejo hombre. Dice, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Esto es muy importante. Ya no andéis como los otros gentiles. Fíjese, dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí nos muestra el apóstol algo importante que hemos estado también mirando anteriormente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Aquí estaba hablando a los efesios que eran gentiles, pero la diferencia de los gentiles efesios a los cuales estaba dirigida la carta con los gentiles, ¿verdad? Que no eran creyentes, era la vida de Cristo que había en los gentiles creyentes. Pero la diferencia con los gentiles no creyentes es que ellos no tenían la vida de Cristo y tenían dentro de ellos la vida adámica. Muy bien. ¿Qué dice aquí el apóstol? Ya no anden como los otros gentiles que no tienen la vida de Cristo. Ya no anden como los otros gentiles que ahora tienen solamente su vida adámica. Y dice, ¿cómo andaban ellos? Dice, ellos andan en la vanidad de su mente. La vanidad de la mente es la mente adámica, la primer mente, la mente del primer hombre, la mente de la primer creación. La mente del primer hombre es una mente vacía, ¿no es cierto? La vanidad es que es vacío, no tiene contenido, es carente de contenido. La mente humana, ¿verdad? Siempre está vacía de lo que Dios es, ¿no es cierto? Y dice, ¿qué tiene esa mente? Esa mente tiene el entendimiento entenebrecido, ¿no es cierto? El entendimiento entenebrecido es el entendimiento oscurecido.
Es un entendimiento a ciegas, es un entendimiento que no puede ver las cosas porque todo está en tinieblas. Es como cuando usted, por ejemplo, entra a una habitación totalmente oscura y no logra divisar en dónde se encuentra el interruptor. Pero usted sabe que, porque toca que en esa habitación hay muebles, pero usted entra, no ve absolutamente nada y su mente comienza a imaginarse qué es lo que puede haber en esa habitación. Pero usted no sabe qué es lo que hay. Usted comienza a tocar de a poquito y ahí con cuidado, ¿verdad? Creyendo que más o menos dándose cuenta cómo es la habitación. Pero evidentemente usted no tiene la realidad de lo que es la habitación porque no hay luz. Pero el momento en que usted alcance el interruptor, prende la luz, inmediatamente se revela lo que había en la habitación. Pues así andamos nosotros en la mente del viejo hombre. El viejo hombre está a oscuras. Al viejo hombre le falta la luz de Cristo. Mientras no encuentra el interruptor que es la fe, ¿verdad? Que cuando la aplastamos nos prende la luz que es Cristo para ver la realidad a nuestro alrededor, no podemos entender y comprender las cosas. Así es como anda la gente en el mundo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, y fíjese, dice ajenos. Ajenos significa no participantes. Ajenos significa extraños. ¿A qué? A la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios. Este es el problema de la gente en el mundo. Y este es el problema de nuestra carne, inclusive cuando nosotros somos religiosos. Porque somos ajenos a la vida de Dios. No estamos participando de la vida de Dios. Aquí ajeno a la vida de Dios es que no soy partícipe. Es decir, yo puedo creer que hay la vida de Dios, pero no participo de la vida de Dios. Y si yo no participo de la vida de Dios, yo estoy viendo oscuramente porque sé que hay la vida de Dios. Sé que en este cuarto hay muebles y este cuarto es una habitación. No sé qué más es. Simplemente la toco y tengo una idea. Pero el momento en que veo la luz, veo que la habitación es preciosa, es maravillosa. Una habitación confortable en donde tengo todo lo que necesito. Perfecto. Pero ¿qué fue lo que puso en evidencia lo que había en el cuarto? Pues la luz. Porque mientras tanto, mis ojos, mi mente no podían entender y ver lo que había allí. Esto es lo que sucede exactamente en nuestra relación con Cristo. Cuando yo ando en mi mente vieja, yo ando ajeno, no soy partícipe, no puedo verdaderamente hablar de la vida de Dios porque no la estoy experimentando. Para mí simplemente es un decir, no es una experiencia. Entonces, nosotros podemos andar en esa vanidad de la mente, ajenos de la vida de Dios, dice por la ignorancia. Fíjese, la mente humana, la mente adámica es ignorante. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Es ignorante, no tiene entendimiento, no puede participar. Es decir, por la ignorancia, la mente es ignorante de estas realidades que usted y yo estamos comprendiendo, porque la mente humana no puede comprender las cosas que son de Dios. De hecho, la misma escritura dice que el hombre natural no puede comprender las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y que para el hombre natural o para la mente humana adámica, ¿no es cierto? Las cosas que son de Dios son locura, ¿verdad? Y para él no tienen sentido. Porque obviamente se han de discernir espiritualmente. Entonces este hombre anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia. Pero fíjese, si usted quita teniendo el entendimiento entenebrecido, y si usted quita la ignorancia, que son calificativos para la mente adámica, se queda con lo siguiente: ajenos de la vida de Dios que en ellos hay por la dureza de su corazón. Este es el problema que tenemos los seres humanos. Ya que nuestro Padre Celestial pagó la deuda por toda la humanidad, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ya el Señor ha derramado, ha derrochado vida eterna sobre toda la humanidad. Ya el Señor nos ha dado la vida de Él y nosotros estamos ajenos a esta realidad, ajenos de la vida de Dios que hay en ellos. Es decir, el Señor ya ha puesto su luz en usted y en mí. De hecho, el libro de Juan, ¿verdad?, nos habla de que la luz que ilumina a todo hombre, nos dice, vino a este mundo. Fíjese, la luz que ilumina a todo hombre. Y en él estaba la vida, y dice, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, cuando la vida de Cristo entra en mí,
Esa vida es que me comienza a iluminar, ya que es luz y comienza a hacerme entender todo aquello que de alguna manera yo en mi viejo hombre adámico no entendía. Entonces, el tema es que los gentiles, es decir, la gente incrédula que viene a hacer lo mismo, ¿no es cierto?, andan en esta posición, ajenos de la vida de Dios que en ellos hay por la dureza de su corazón. Es decir, tienen una mente vacía, tienen un entendimiento entenebrecido, en ellos existe ignorancia de esta vida y no saben que ya en ellos efectivamente el Señor les ha dado la capacidad de poder recibir esta vida preciosa y maravillosa, ¿verdad? Que en ellos ya hay, si quieren, porque el Señor está tocando permanentemente a su corazón por la dureza de su corazón. Entonces, fíjese lo que dice aquí el versículo 20. Dice, más vosotros, ahora sí los que creemos, los que tenemos esa vida, dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ah, Cristo es el que nos enseña, ¿no? Es decir, la vida de Cristo que está en mí es la que me enseña. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ah, Cristo entonces es nuestro maestro, Él es el que nos enseña. Cristo es nuestro profesor, él nos enseña. La Escritura dice que nosotros tenemos la unción del Santo. La unción del Santo es el Espíritu Santo que está en usted y en mí, el que nos revela, el que nos enseña, el que nos da a conocer, el que nos instruye, el que nos capacita. Es por eso, hermanos, que hay que comenzar a echar mano de la vida eterna porque esa vida está en ti. Esa vida ya está en ti. Y tú tienes dentro de ti mismo al profesor que te va a decir por dónde hay que caminar y por dónde hay que ir. Y el profesor está en tu espíritu en este momento. Esa vida, ¿verdad?, que ya está en ti, la cual los gentiles no la pueden conocer, no la pueden tocar por la ignorancia de sus mentes, porque efectivamente no han vuelto su corazón a Cristo, porque siguen ellos viendo a través del velo de su propia carne y entendiendo con su mente entenebrecida, entendiendo con su ignorancia, entendiendo con la vanidad de su mente, entendiendo con la dureza de su corazón, la cual por supuesto no puede entender absolutamente nada. Esa vida es de la cual ellos están ignorantes. Pero el apóstol, ¿qué nos dice aquí? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como andan los demás en la vieja mente. Ahí está el problema que tú y yo tenemos, porque ahora nosotros tenemos una nueva mente en Cristo. Ahora nosotros tenemos una mente que es la mente de Cristo, nos dice la Escritura, para que por esa mente podamos comenzar a comprender y entender todo lo que nuestro Padre nos ha dado. Si yo comienzo a andar con esta mente, ¿qué es qué? Recibir todo lo que Él nos ha dado. La Escritura nos dice que nosotros nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Renovado quiere decir que tienen que venir las nuevas cosas a usted y a mí. Ahora, como ya tenemos la mente de Cristo, esa mente comienza a darnos un nuevo entendimiento y nosotros tenemos que comenzar a hacer una diálisis, ¿verdad?, mental, para que los pensamientos de Cristo sean los que comiencen a ser nuestros pensamientos. Y esos pensamientos nosotros efectivamente los estamos permanentemente aceptando y recibiendo y dándole la vuelta en nuestra cabeza. ¿Para qué? Para que esa diálisis mental diaria, permanente y continua, lo que haga es que esté renovando continuamente nuestra mente y finalmente esa mente comience a producir o nos comience a introducir como comida espiritual en la vida que Cristo es. Así que digamos que aquí nosotros tenemos que hacer una diálisis diaria. Ni siquiera es una diálisis, los enfermos de diálisis lamentablemente tienen que hacerse diálisis generalmente una vez cada 3 días. No, aquí la diálisis mental es de todos los días. ¿Para qué? Para que efectivamente nosotros seamos depurados, limpiados de la vieja manera de pensar, limpiados de la vieja manera de actuar, de la vida vieja adámica, porque finalmente la manera de pensar determinará nuestra manera de vivir. Entonces, fíjese lo que dice aquí, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo.
Cristo está en tu vida para que aprendas de Él. ¿Cómo aprendemos tú y yo de Cristo? No, Él no nos enseña. Nosotros aprendemos de la vida de Cristo que está en nosotros. Por ejemplo, la vida de tu cuerpo. Tú la tienes bien conocida. Tu cuerpo tiene una propia vida en sí mismo, que no depende ni siquiera de tus pensamientos. ¿Por qué? Porque la vida biológica de tu cuerpo tiene unas leyes en las cuales se mueve, y esas leyes en las cuales se mueve, esa vida, efectivamente, ¿verdad? Es una vida que Dios ha dado. Pero sin embargo, como es tu cuerpo, tú conoces ya tu cuerpo. Tu cuerpo te habla, ¿no? Cuando tiene dolor, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Cuando tiene hambre, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Cuando tiene frío, cuando tiene calor, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Cuando tu cuerpo está fortalecido y con energía, ¿qué te dice tu cuerpo? ¿Qué te transmite tu cuerpo? Pero cuando tu cuerpo está con problemas de salud, cuando tu cuerpo comienza a tener fiebre, ¿qué te dice tu cuerpo? Es decir, tú sabes lo que te dice tu cuerpo, pero tú estás entendiendo la vida de tu cuerpo. ¿Cómo tú aprendes de tu cuerpo? Por experiencia. Tú no aprendes de tu cuerpo simple y sencillamente porque te lo han dicho, sino porque tú lo puedes comprobar en ti mismo, cómo tu cuerpo reacciona. Si mañana tú a tu cuerpo le das una buena alimentación, ¿cómo reacciona tu cuerpo? Por experiencia, tú te vas a sentir mejor, tú vas a bajar de peso, vas a tener efectivamente menos problemas de salud. Eso tú lo ves a cada momento. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo por tu cuerpo por experiencia. Es decir, si tú no aprendes por tu cuerpo por experiencia, entonces es imposible. Tú sabes cómo mover las manos, tú sabes efectivamente cómo irte de un lado a otro, porque tu cuerpo es el que te transporta. Tu cuerpo es el medio de transporte. Tú eso lo sabes. ¿Por qué lo sabes? Porque estás experimentando la vida de tu cuerpo y las funciones que tu cuerpo tiene para tu ser. Pues así mismo es con la vida de Cristo. Así es como aprendemos de Cristo. Yo aprendo de Cristo cuando la vida de Cristo se manifiesta. Por eso es que es importante que la vida de Cristo sea una experiencia en tu vida y se manifieste en ti. Por eso es que el apóstol pedía permanente y continuamente que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que recibamos la revelación de todo lo que Él ya nos ha dado en la vida de Cristo. La vida de Cristo es la vida que tú recibes, es la vida que tú tienes, es la vida que tú comienzas a ser enseñado por ella en la medida en que esa vida es una realidad en ti. La vida de Cristo no se estudia. La vida de Cristo no se estudia en un seminario, la vida de Cristo no se estudia en la Biblia. La vida de Cristo no se aprende sino solamente por experiencia. Tú conoces lo de Cristo, todo lo que has experimentado y has vivido de Él. No hay otra fórmula. Tú, por ejemplo, podrías aprender, y mucha gente, si tú nunca has volado en un avión, por ejemplo, mucha gente te podría decir lo que se siente volar en un avión. Pero la pregunta es, cuando tú te subas en un avión y experimentes, ahora sí vas verdaderamente a conocer lo que significa volar en un avión. Si tú nunca has volado en un avión, yo te puedo explicar a ti lo que significa volar en un avión. Yo te puedo comentar a ti los sentimientos que uno tiene cuando ve las nubes, etcétera, y lo que tú quieras. Pero si tú no lo experimentas, tú no puedes decir que has volado nunca en un avión. Es decir, si tú no comienzas a experimentar la vida de Cristo en ti, entonces tú no conoces nada de Cristo. Tú tienes la teoría de lo que Cristo es. Pero en tu experiencia, Cristo no es una realidad. Esto es lo que la Escritura nos trata de mostrar cuando nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Fíjate, ni siquiera dice así de Cristo, sino así a Cristo. A Cristo se le aprende, así como yo aprendo, ¿verdad?, de mi propio cuerpo, yo aprendo a Cristo en mí, lo tomo para mí primero, ¿no es cierto? Pero de allí yo voy de alguna manera entendiendo y comprendiendo la vida que Él me ha dado por experiencia, porque Él comienza a hacer cosas en mí, comienza a expresar cosas en mí y comienza a manifestar cosas en mí. ¿A través de dónde? A través de mi alma y de mi cuerpo. Cosas que antes yo no hacía. Por ejemplo, la paciencia. Ok, ya que yo he sido impaciente en mi carne, resulta que ahora que le he entregado esa impaciencia a mi Padre y le he creído que esa impaciencia efectivamente fue crucificada y esa impaciencia ya fue sepultada, porque así es, así dice la Escritura,
y que ahora estoy sentado juntamente con Él y la paciencia de Él es la que me corresponde, entonces yo le digo, Señor, tu paciencia es mi paciencia el día de hoy, ¿verdad? Y esa paciencia va a comenzar a ser una experiencia en mi vida y yo me voy y voy a aprender la paciencia de Cristo. Voy a aprender la paciencia de Cristo. Voy a aprender la paz de Cristo. Voy a aprender el amor de Cristo. Voy a aprender el poder de Cristo. Voy a aprender la sinceridad de Cristo. Voy a aprender la mansedumbre de Cristo. Voy a aprender la honestidad de Cristo. Así es como efectivamente yo tengo que actuar. Y por eso es que el apóstol nos dice que así es como nosotros debemos actuar ahora. ¿Cómo debemos actuar? Pues nada, dejándole que Él actúe y yo aprendiendo de Él todo. Porque Él es el que vive en mí. Más, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjese el apóstol lo que antepone para que la vida de Cristo funcione. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, porque ya no vivo yo. Eso es lo primero siempre. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ok, lo segundo es la resurrección. Es decir, siempre yo arranco desde la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo he muerto. Cerciórate cada día. De hecho, el apóstol decía, porque cada día muero. Es decir, nosotros tenemos que morir todos los días. La muerte de cruz se recibe todos los días por medio de la fe. Ojo con esto. No te olvides que así como se recibía el maná del cielo por los israelitas cuando estaban en el desierto todos los días, tenían que salir a recoger la parte que les correspondía, pues tú tienes que recoger todos los días el maná que te llega del cielo, que es Cristo mismo, como la paciencia de Él, como todo lo que tú necesitas, como tu todo, porque Él nos ha sido hecho por Dios. Cristo nos ha sido hecho por Dios nuestro todo. Todo lo que tú necesitas efectivamente está en Cristo. Así es como aprendemos a Cristo. Aprendemos a Cristo, ¿verdad? Efectivamente experimentándolo, viviéndolo en nuestra propia vida. Y esa es la historia de la cual tú te vas a alimentar de aquí por los siglos de los siglos, porque no te olvides que hasta que seamos uno con Él, dice la Escritura, hasta que lleguemos al varón perfecto, hasta que tengamos una sola mente, hasta que tengamos un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo cuerpo. Hasta ahí nos va a llevar el Señor, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿A qué? A andar como los otros gentiles. O sea, por eso es que es importante que Cristo mismo nos enseñe, hermano, las enseñanzas que nosotros podemos llevar a través de este medio, ¿verdad? El Señor, por supuesto, quiere que estas enseñanzas no queden en letra muerta, sino que tú las tomes, que tú vayas, verifiques esto en la propia Escritura y por sobre todo que tú vengas a tu espíritu para que esas palabras que son semillas de vida entren a lo profundo de tu corazón y de ahí comience a brotar la vida, que es la que efectivamente el Señor te quiere dar. El Señor quiere que Él te quiere enseñar directamente. Él te quiere mostrar. Ahora Él lo que hace es golpear la puerta para ti. Ahora lo que hace es inquietarte internamente para que no necesites tú al pastor, no necesites tú al curita, no necesites al intercesor. No, tú tienes todo lo que necesitas porque ahora tú tienes la vida de Cristo, ahora tú estás centrado a la diestra de Dios. Ahora tú directamente puedes venir al trono de la gracia, ¿verdad? Sin ningún problema. Dios jamás te reprocha absolutamente nada porque te ama. Él acabó con tu vieja creación. Tú lo que tienes que venir es a conocer quién eres en el nuevo hombre y en la nueva persona que Dios te ha dado. Fíjese lo que dice versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Bueno, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Todo comienza por ahí, ¿no es cierto? En cuanto a la vieja manera de pensar, despojados del viejo. Es decir, ya no pensemos que somos la vieja creación. Renunciemos a la vieja creación. Renunciemos al hombre adámico. Renunciemos a todo lo que éramos. No digamos así soy, así nací y así me moriré. Porque muchas veces decimos ese tipo de cosas atándonos nosotros mismos a este presente siglo malo y a este mundo que ya no nos pertenece. No, despojémonos del viejo hombre.
¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? No aceptando lo que éramos. Si tú tienes muchísimas cosas todavía de las cuales estabas preso, ya no las aceptes. Así arranca efectivamente el despojarte del viejo hombre. No aceptes aquello. Di, no soy eso. Yo soy ¿qué? Aquí dice la escritura. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Muy bien, ¿cuál es el espíritu de nuestra mente ahora? El espíritu de nuestra mente es Cristo. ¿Qué dice el espíritu de nuestra mente? Lo que Él ha hecho por nosotros, que acabó con nuestra vieja creación, que pagó todos nuestros pecados, que pagó todas nuestras maldades, que llevó a la cruz del Calvario todas nuestras infidelidades, todas nuestras manchas, que llevó todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, que ya las aplastó en la cruz del Calvario, que nos crucificó juntamente con Él, que nos juzgó juntamente con Él, que morimos juntamente con Él y que nos sepultó juntamente con Él. Finish, se acabó. Finish, se acabó tu historia adámica. ¿Así te ves tú cada día? Y no, esto no significa que van a parar las luchas, las dificultades, al contrario. El enemigo va a estar alrededor intentando despertar a tu viejo hombre. ¿Cómo? Porque él sabe, ¿verdad? Lo que tu viejo hombre era. No te dejes convencer de que es, porque ya era. O sea, yo le creo a Dios, no al diablo. Y yo no me creo tampoco a mí mismo cuando de pronto todavía el viejo hombre me sale. Rechazo lo que es del viejo hombre. ¿Y qué dice la escritura? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Fíjate, versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios. Este nuevo hombre es creado según Él. Es decir, a su imagen, a su semejanza, creado según su poder, según su gracia. Lo que decíamos de Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Para que podamos nosotros vivir las buenas obras que de antemano Él hizo para nosotros. Somos hechura de Dios. Aquí la Escritura nos dice, ¿no es cierto?, que somos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De este nuevo hombre tienes que vestirte. Es decir, despójate del viejo hombre. No aceptes lo del viejo hombre, sino más bien renuévate en el espíritu de tu mente. ¿Cómo? Repasa permanentemente en la mente de Cristo lo que tú eres el día de hoy. Cuando vas a tu camita a dormir, ¿verdad? Tú recibes promesas que el Señor ha hecho por ti y dales la vuelta en tu mentecita, permanentemente y continuamente. Dales la vuelta y cuando te despiertes lo mismo. Duérmete con los pensamientos de Cristo en tu cabeza, o sea, no te duermas con Rambo 3. No te duermas con cosas que no pertenecen al espíritu porque no te estás renovando en el espíritu de tu entendimiento. No, vuelvo y repito, esto es una diálisis permanente y continua que tenemos que hacer. Es decir, lo que queremos es permanentemente permitir que los pensamientos de Cristo estén rondando y dando la vuelta por nuestra mente, y así es como nos vamos a comenzar a renovar. Y ahí nos vamos a comenzar por decantación a vestir del nuevo hombre, porque ahí viene la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y la fe comienza a ser una realidad en mi propia vida. Está la palabra de Dios, está mi fe y viene la experiencia. Tengo la palabra de Dios, tengo la promesa de Dios, mi fe puesta en esa palabra y viene la experiencia. Así que bueno, entonces, para culminar, es muy importante, hermanos, que para que andemos en toda humildad, en toda mansedumbre, los capítulos posteriores que ustedes van a ver en Efesios hablan de cómo nos tenemos que someter los unos a los otros en el Señor, cómo los esposos tenemos que amar a nuestras esposas, cómo las esposas se tienen que someter a sus maridos, cómo los hijos tienen que amar a sus padres. Y así, aquí nos comienza a decir cómo debe ser nuestro comportamiento, pero nuestro comportamiento no a la vieja usanza de cómo me tengo que comportar, sino de qué tipo de vida yo tengo ahora para que se manifieste. ¿Qué tipo de vida yo tengo ahora para que se comporte de esta manera? Es decir, yo ya no me fijo en el comportamiento, porque en la carne
Normalmente yo me fijo en el comportamiento, yo quiero producir algo, pero no, en el espíritu yo me fijo en quién soy. Porque lo que yo soy, inmediatamente se va a comenzar a expresar y a manifestar en mi caminar diario. Así es como yo comienzo a vivir la vida cristiana verdadera, por Cristo mismo, haciendo la obra en mí y viviendo en mí. Muy bien, hermanos, terminamos el día de hoy y continuamos, Dios mediante, la próxima semana. El Señor les bendiga ricamente.